hay un tema de inseguridad muy grave en España y es que las leyes están protegiendo muchísimo a los ocupas. En Madrid, un monoambiente de 27 metros cuadrados estaba costando 130.000 euros. Nosotros nos han vendido un cuento muy bonito de pensiones, que es un esquema Ponzi en toda regla. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Esta es la live semanal de ProInvest y hoy traemos un tema súper interesante que es ¿por qué los españoles eligen invertir en Paraguay? Hoy tenemos una invitada súper especial, ya le voy a presentar en breve. Vamos a estar hablando con ella del por qué los españoles eligen invertir en Paraguay. Con nuestra invitada especial, como ya les decía, es Marta Vara. Vamos a hablar de cómo fue la experiencia también de Marta como inversionista. Ella no solamente vende un producto, sino que también lo consume y creo que eso le da demasiada propiedad a todo lo que nos va a decir. Y qué oportunidades ve ella hoy para otros inversionistas, no solamente quizá para españoles, sino para otros inversionistas a nivel regional que están pensando o incluso local también, que de repente nos cuesta ver las bondades, ¿verdad? Las bondades. Yo creo que o sea, esto de repente vamos a hablar españoles, pero falta una visión de alguien de afuera a veces para que el local se dé cuenta de muchas cosas que se nos pasan, ¿verdad? Creemos que el pasto es más verde del otro lado y no nos damos cuenta del pasto que tenemos acá. Bueno, Marta, bienvenida. Es un gusto tenerte acá como inversora, como también referente del mercado inmobiliario y también de España. Queremos que nos cuentes varias cositas hoy. Vamos a hacerte muchas preguntas, todas ellas muy interesantes para la gente que nos está viendo. Y bueno, sabemos que venís trabajando mucho con inversionistas, nos vas a hablar un poquitito de eso, tu experiencia. Five Flags se llama también. Bueno, entonces tenés el termómetro tanto de acá, local, como de afuera. Y bueno, estos inversionistas, para la gente que no sabe, no te conoce todavía, son en su mayoría europeos, en su mayoría también españoles, así que por ahí va a venir también el foco. Y queremos aprovechar tu experiencia para entender un poquitito qué es lo que le está atrayendo a europeos, a españoles, a invertir acá a Paraguay. Así que acá tengo algunas preguntitas, quiero que te sientas cómoda para contar también un poquito de tu historia, que nos cuentes de dónde venís, cómo llegaste hasta acá. Lo bueno, por supuesto, queremos escuchar, pero también lo más desafiante, por no decir lo malo, de que te encontraste acá en Paraguay. Y bueno, lo que te llevó también a convertirte en inversionista. Así que empiezo con las preguntas. Contanos un poquitito qué hacías en España, ¿sí? La origin story, como le llaman, ¿verdad? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Y en qué momento decidiste venir acá a Paraguay a invertir? Bueno, primero que todo, hola. Muchísimas gracias por la invitación, Juan, Ariel y también Manfred, que no está aquí visual, pero está. Bambalinas. Sí, bueno, yo hablo mucho con vosotros y es un placer también acompañaros en esta sesión. Esperemos que podamos resolver muchas dudas. Y bueno, dicho esto, pues yo vengo de Barcelona. Yo he estado allí viviendo desde los 18 años. Nací en Lleida, que es una ciudad que está a 2 horitas, pero luego a los 18 ya me fui por estudios y bueno, siempre estuve viviendo allí, desarrollando mis carreras en plural profesionales. Yo empecé siendo músico, yo estudié la carrera de música y toco el oboe, como peculiaridad, ¿sí? Que esto no lo sabe mucha gente. En mi primera vida fui músico profesional de orquesta, luego mientras era músico de orquesta estudié enfermería, en mi segunda vida fui enfermera, así que imaginaros. He tocado bastantes palos y bueno, dentro del mundo de la salud pues estuve también asumiendo cargos directivos. En pandemia pues estuve de directora adjunta de un centro de salud bastante grande en Barcelona, monté de centros de vacunación, luego me metí en salud pública y luego acabé en empresas internacionales, multinacionales de salud, pues en lo que sería el headquarter, en departamentos de gobernanza clínica. Sí, un súper resumen de lo que he hecho, ¿no? Y claro, y ahora diréis, ¿y cómo has acabado dedicándote a las inversiones? No entendemos. Bueno, pues resulta que yo llegó un momento que me empecé a juntar mucho con ambientes de emprendedores y demás, que era un ambiente que yo no desconocía totalmente. Y bueno, allí me di cuenta pues, que todo el mundo dominaba mucho pues, el tema de finanzas, economía, inversiones, etcétera, y yo no tenía ni idea. Y en ese momento dije, yo no puedo seguir yendo por la vida sin saber esto, porque me di cuenta que, bueno, que estaba perdiendo dinero. Yo era la típica que tenía el dinero en el banco parado, sin hacer absolutamente nada. Y claro, y bueno, empecé a entrar en estos círculos y dije, no, esto no puede ser. Entonces allí, bueno, conocí a una persona que finalmente acabó siendo un socio mío de un proyecto que hacía allí sobre educación financiera.
e inversiones, y justamente pues el objetivo era concienciar a la gente de, bueno, de la necesidad imperiosa de invertir, de no puede ser que dejes tu dinero en el banco ahí muriéndose, ¿no? Y eso es lo último que yo estuve haciendo en Barcelona. Tuve un par de emprendimientos, este fue como el último que tuve. Hacíamos estos eventos que le llamábamos Investing After Works, y antes de venir pues estábamos en Bolsa de Barcelona haciendo este tipo de eventos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, primero que todo, conocí a un paraguayo. Yo nunca había conocido a ningún paraguayo. Fíjate que en Barcelona hay un montón de latinoamericanos, ¿no? Y bueno, pues nunca había conocido a un paraguayo, y de repente un día, uy, qué acento tan raro. ¿Qué eres, argentino? No sé, porque hablaba de vos y tal, pero un argentino raro, ¿no? No, de Paraguay. Y, ostras, Paraguay, digo, bueno, ni idea de dónde está. Bueno, total, pues claro, el paraguayo me gustó mucho. ¿Ni siquiera conocías el país? Nada. ¿Dónde queda? No tenía ni idea de dónde estaba. Sabía que era Latinoamérica, pero ni idea de, no lo ubicaba. Claro, al día siguiente, como me gustó el chico, pues ya me puse a investigar, ¿no? Bueno, ¿dónde está Paraguay? ¿Qué tiene? Tal, para documentarlo un poco. A ver si existía. ¿Qué era, no? O sea, imagínate. Sí. Y bueno, pues a raíz de conocerle a él y también a algunos paraguayos que habían ido a estudiar, él estaba estudiando un máster en Barcelona. Aquí es como muy típico que hay muchos paraguayos pues que van a estudiar, y a raíz de empezar a salir con él, pues bueno, empezamos a venir aquí, vinimos un par de veces por bodas, familia, etcétera, de vacaciones, y bueno, vi el país y sobre todo hablé con el círculo de él y me di cuenta que, jolín, que la gente con 30 años aquí todos eran empresarios, todos tenían emprendimientos, aquí todo el mundo tenía negocios, en plural, ¿no? Y a mí era como que me descuadró mucho eso, porque en España no es lo común. En España es como que el empresario es como una persona que, bueno, se percibe como una persona que le ha ido muy bien en la vida, que, bueno, que de una familia, ha hecho vivir en una familia sí, pudiente, sí. Incluso que ha hecho algo malo y por eso tiene dinero. O sea, hay una percepción como bastante negativa del dinero. Hacia el empresario también. Hacia el empresario también, exacto. Hacia el emprendedor es un poco diferente, el autónomo es como el superhéroe, pero no tiene mucho sentido ser autónomo porque es un poco como ser mártir en España. Eso te iba a decir, más que superhéroe, un mártir. Exacto, sí. Es entre un superhéroe y un mártir lo que se percibe del autónomo, ¿no? Entonces, claro, decidir ser autónomo es un poco como saltar al vacío. Para la gente local, capaz, el autónomo es el independiente. ¿Y por qué es un mártir? Porque cuesta muchísimo emprender, pero también porque tiene unas cargas fiscales sobre todo. Que son de terror realmente, sí, ¿no? El español que nos ve ya sabe, pero el local tiene que entender que es muy difícil emprender, como que te meten palo en la rueda y no imposible avanzar. Correcto, es como una gincama, una carrera de obstáculos, de que todos son problemas. Empiezas partiendo de menos 400, menos 1000, o sea, tú empiezas a emprender y ya tienes que empezar pagando al Estado cantidades muy altas sin haber empezado a facturar nada. Sin haber empezado a facturar nada, no, tú abres, o sea, te das de alta como autónomo y ese mes ya tienes que estar pagando unos 400 euros a la seguridad social, entre otros gastos. ¿Ganes o no ganes sí, dinero? Ganes o no ganes, a nadie le importa, tú tienes que pagar primero. Entonces, claro, es un contexto un poco complicado para el empresario y para el emprendedor. Yo tuve un par de emprendimientos y ya no solamente el tema fiscal y este tipo de dificultades, sino también el coste de vida de las ciudades en España, ¿no? Que el coste de la vida está muy alto. Yo, por ejemplo, pues tenéis que alquilar un local, te salía carísimo si quieres hacer un evento. Bueno, pues todo esto es como muy complicado y prácticamente afecta a todos los sectores. No hay ningún sector que digas, ostras, este lo tiene más fácil que los demás, ¿no? Bastante complicados todos. Entonces, claro, en ese contexto, yo que estaba con mi pareja y él ya había acabado el máster, ya estaba trabajando de ingeniero civil, justamente, que él es ingeniero civil además, con empresa constructora aquí familiar de toda la vida en Paraguay. Pues bueno, estábamos los dos de que él decía, ostras, es que yo lo que quiero es tener mi empresa y yo evidentemente pues yo también quería tener la mía. Y dijimos, ¿realmente estamos en el mejor lugar para llevar a cabo nuestros sueños, ¿no? Para realizar estos sueños que tenemos? Y al final, claro, valorando un lugar y el otro, empezamos a hacer un análisis bien hecho de ambos países y dijimos, esto no tiene ningún sentido. Dijimos, no tiene sentido seguir en Barcelona teniendo las oportunidades que tenemos en Paraguay. Y eso fue lo que nos hizo dar el salto y decir, oye, primero yo dije, bueno, vamos a probar lo típico, ¿no? Yo no había nunca salido de España, siempre había vivido en Barcelona, que al final era, bueno, Barcelona, Lleida, Cataluña, misma cultura siempre, ¿no? La familia cerca, etcétera. Y bueno, y dije, pues venga, pues me voy a la otra punta del mundo, vamos 3 meses, vemos a ver qué tal y a ver también yo cómo me siento y demás, y luego pues tomamos una decisión definitiva. ¿Qué pasó? Que yo vine 3 meses y cancelé el vuelo de vuelta. Dije, ¿sabes qué? Que no voy a volver. Entonces ahora vine en abril del año pasado y voy a volver en junio a España. O sea, más de un año
sin estar en España, que ha sido bestia esto, ¿no? Ya ni me acuerdo casi. Y cuando llegaste a Asunción, ¿cuál fue tu primera impresión y qué fue algo que encontraste que no esperabas encontrar acá en Asunción? Bueno, yo siempre lo digo que lo primero es la naturaleza, te impacta mucho, porque venimos de un país que hay muy poca... No es que no haya naturaleza, hay naturaleza, pero es mucho más seco. En general, España pues, ha tenido problemas muy graves de sequía. Paraguay no, es una de las reservas de agua más grandes del planeta, de agua dulce, ¿no? Tenéis aquí agua por todos lados, llueve, ríos, acuíferos, o sea, por todos lados tenéis agua. Claro, en España esto no. Entonces hay una biodiversidad y una naturaleza impresionantes. Y además, claro, como no está hiperconstruido, que también pienso que esto es una cosa que es importante intentar mantener a nivel de urbanismo. Claro, pues hay muchísimos árboles, muchísima naturaleza. Entonces esto a la gente le gusta mucho. El otro día también tenía unos inversores de Perú que vivían en Lima y claro, venía aquí, estaban impactados también. Es que en Lima dicen no hay verde, es todo puro cemento. Quieras o no, el ser humano necesita ese contacto con la naturaleza y a nivel de salud mental hay muchos estudios que lo avalan, que el contacto con el verde... En salud también. Claro. Desde el verde, la naturaleza tiene un impacto en la salud mental muy importante. Entonces, bueno, eso es lo primero. Por eso pusimos un fondo verde acá también. Claro. Exactamente. Qué bueno. Como acabas de mencionar, Marta, realmente el ser humano no puede obviar esa parte del clima. Ahora, por ejemplo, cuando llegamos nosotros acá hacía un clima espectacular, llovió recién, está muy fresco. Entonces eso se valora mucho. Y bueno, hablando un poco también de ese tema que a vos te llega muy de cerca, Marta. Sabemos que hablas con muchos españoles, que todo el tiempo igual tenés interacciones, vienen, sos un referente para ellos, para los españoles, digo. ¿Qué está pasando hoy en España? Vos que te vas de aquí a poco, seguro tenés todavía un poco fresco y por lo que te cuentan ellos. ¿Qué está pasando no solo en España, en Europa, que buscan invertir fuera? ¿Y por qué crees vos que están buscando invertir en Paraguay estos españoles? Bueno, hay muchos motivos. También tenemos muchos perfiles diferentes de inversor, porque a veces hay gente que piensa, uy, no, yo no soy millonario, no puedo invertir. No. Justamente, una de las cosas que está trayendo a mucho inversor aquí en Paraguay son los precios. Estamos hablando de que aquí en Paraguay es posible tener un apartamento desde 50.000, 60.000 dólares. Un monoambiente es posible todavía a día de hoy comprarlo en la ciudad capital, que luego ya si te vas de la capital es que bajan los precios. Entonces, claro, esto para un español es totalmente impensable. El otro día leía... Es hasta chistoso. Recuerdo una reunión con un español y se reían de los precios y o parecía que era un chiste. Claro, la gente... Pero eso me sale una cochera, decía, claro, en España. Es que es así. El otro día leía los últimos informes de cómo estaba el tema inmobiliario en España y era en Madrid. Un monoambiente, el otro día veía, de 27 metros cuadrados, edificio del año de la pera a reformar, bueno, horroroso, estaba costando 130.000 euros. Euros, que euros, es diferente otra vez claro. a dólares, ¿verdad? Claro, entonces estamos hablando que es como, pero qué locura es esta. Luego un apartamento, yo qué sé, de un dormitorio te puede llegar a costar 200.000, 300.000 en ciertas zonas, de 2 dormitorios ya te vas al 500.000 de euros. Claro, es como luego hacer la comparativa de precios y entonces la gente dice, no puede ser. O sea, incluso la gente que tiene apartamentos en España dicen, es que me vendo uno allá y me compro 4 aquí. Entonces, uno de los problemas que ellos encuentran, las dificultades o las ventajas de aquí son los precios. Sí. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista impositivo? ¿También es una dificultad esa? Sí, es que es otro tema también muy, muy bestia, que aparte del tema impositivo, que los impuestos inmobiliarios y todo lo que son las gestiones, etcétera, son bastante altos, pero es que además, o sea, si tú ya tienes 3 apartamentos a tu propiedad, ya se te considera gran tenedor y encima pues tienes que pagar muchísimos más impuestos y ya se te va casi a la mitad. Pero es que ya sumado a esto, hay un tema de inseguridad muy grave en España y es que las leyes están protegiendo muchísimo a los ocupas o a los inquiocupas, que se les llama ahora. Y bueno, tenemos casos reales de incluso colaboradores nuestros, ¿no? Que tengo un apartamento en Zaragoza, el otro día, ¿no? Un compañero me decía, mira, yo tengo un apartamento en propiedad en Zaragoza, dentro de mi contrato pone que con 6 meses de antelación yo puedo comunicarle a la inquilina que se vaya del piso, ¿no? Y está dentro de contrato tal, vale, yo le comuniqué, oye, quiero el piso a mi disposición porque soy el dueño y quiero usarlo pues para otra cosa, te aviso con 6 meses, tienes que abandonar la casa. Bueno, pues resulta que no. Han pasado los 6 meses, la inquilina no se va y no le paga. Entonces estamos hablando de un incumplimiento de contrato, esto ya tiene que ir por vía judicial, la vía judicial se puede extender hasta en 3 años.
¿Qué pasa? Que en esos 3 años tú tienes que seguir pagando los suministros también. Claro. Entonces, bueno, claro, ahí ya entras. Esto es el Inquiocupa, pero es que luego el Ocupa es un día entro en tu casa, te rompo la puerta, te cambio el candado, me quedo en tu casa, me tienes que pagar los suministros, yo no te voy a pagar nada y no me puedes echar. Tienes que ir por la vía judicial, tal. Entonces, claro, hay una inseguridad muy grande y a la hora del inversor decidir, ostras, compro más propiedades en España o las compro en otro lugar, pues se lo piensa varias veces. ¿Qué pasa aquí en Paraguay? El otro día Pero también... una cosita Dime. nomás para que la gente entienda. Marta cuenta una anécdota, pero para que entiendan lo normalizado que está. Uno entra a Idealista, que es como una plataforma de inmuebles, como sería acá Infocasas, Clasipar y demás, donde uno ve propiedades para comprar y alquilar. Entonces yo entré una vez para ver los precios ahí en España, en cualquier ciudad, y ellos tienen una categoría donde te dice... Tiene un nombre un poco políticamente correcto, pero dice que la vivienda está ocupada por alguien. Entonces está el precio y ahí vos tenés que ver si es que la vivienda está ocupada o no. O sea, desarrollaron una categoría dentro de Idealista para clasificar las viviendas ocupadas de las no ocupadas. Pensé que era un chiste porque lo vi online, entré a mirar y es así. O sea, está tan normalizado que es normal tener una vivienda ocupada por alguien. Incluso, no sé, o sea... puedes venderla, entre comillas, ¿verdad? Porque esa persona que la compra con un riesgo enorme porque tiene que, digamos... Sí, lidiar con sí, ello, asumir lidiar los con costes ello. judiciales, Sí. esperar los 3 años aprox que demora en resolver judicialmente y desahuciar. O sea, es una locura, realmente. Aquí en Paraguay no es así, por lo que tengo entendido, que hablaba el otro día también con un fiscalista de aquí y no. No pasa, al menos nosotros que ya estamos hace años en el tema no escuchamos. Vos hace rato estabas mencionando, Marta, que viniste porque viste también facilidad de emprender acá. Hay un libro interesantísimo de un español justamente, de Raymond Samson, se llama, que habla del código del dinero y me recuerda lo que estábamos hablando hace rato. Él menciona que le tenés al empleado por un lado, le tenés al emprendedor justo en la etapa previa a ser empresario y luego al empresario. Entonces ahí en el medio, en el punto en el que justamente vos con tu pareja que querés acá emprender, creo, parece ser por lo que estás mencionando, que es mucho más difícil allá. O sea, aquí también nosotros tenemos varios emprendedores que invierten en bienes raíces y a través de los departamentos generan ingresos. Entonces allá esa es una dificultad porque hay como que más códigos de protección a la persona que consume, a la que yo le alquilo, que al propio propietario. O sea, eso me parece que también es una dificultad allá y aquí. ¿Cómo lo ves en ese sentido? Al dueño de propiedad vos lo ves como que está más protegido, es más fácil versus en España. Aquí está mucho más protegido y además en España súmale que ahora en las grandes ciudades, como hay una demanda muy grande de vivienda y no hay suficiente vivienda porque no se puede construir, porque también ponen un montón de bloqueos para poder construir, o sea, las constructoras también les cuesta mucho hacer desarrollos y entonces los gobiernos lo que han decidido para que la gente de a pie pueda hacer frente a los costes de un alquiler, porque antes sí que estaba como oferta y demanda, ley de la oferta y la demanda, ahora ya no. Mi caso, yo tenía un apartamento en Barcelona, cuando me vine aquí dije, bueno, tengo que decidir qué hago con ese piso, lo alquilo, lo vendo, ¿qué hago? Airbnb en Barcelona no puedo hacer, porque antes se daban licencias turísticas que tenías que pasar una serie de requisitos con el Ayuntamiento de Barcelona, ya no se dan más. Y de hecho ahora se está viendo de quitar incluso algunas licencias de Airbnb. ¿Para qué? Para liberar esa oferta de pisos y que la gente de a pie pueda tener vivienda. Vale. No puedo hacer Airbnb, que es lo que da más rentabilidad. Ya empezamos mal. Y aparte también tienen que pagar unos impuestos y unas tasas bastante altas. Licencias, etcétera. Luego, por otro lado, el precio del alquiler tradicional. Antes había libre mercado, mi apartamento se podía alquilar perfectamente por unos 1.700 euros. Bueno, pues llegamos a cuando yo vengo aquí, Ayuntamiento de Barcelona decide que mi zona es una zona tensionada y que yo tengo que permitir, primero, alquilar mi apartamento larga temporada por 5 años. Sí o sí, son contratos de 5 años, no puedo alquilar por menos tiempo. Y además, con el precio bloqueado, por supuesto, no puedo hacer incrementos de precio más que el IPC. Y luego encima hay como una calculadora que por referencia catastral te dice, vale, pues tu piso lo puedes alquilar por tanto precio. Independientemente cuánto te cuesta mantenerlo, No independientemente importa. si tuviste alguna deuda que necesitas Totalmente pagar. ilógico, digamos. No importa. Sale una calculadora que nadie sabe Una de dónde calculadora que te hace se tal. sacó. Y te dicen, vale, lo puedes alquilar, pasamos de esos 1.700 euros que os estoy diciendo a 870. Cuando hice los números, es bueno, me sale a pérdida.
cualquier sale a mejora pérdida. que uno podría estar haciéndole a la propiedad para darle un mejor servicio al inquilino, no, olvídate. No. Aparte, seguro de hogar obligatorio, que ya me está cobrando casi 400 euros al año de seguro obligatorio, más los impuestos, más los suministros, más. O sea, Y eso, sale a pérdida. Eso al final termina en que hay menos desarrollo, hay menos disponibilidad de vivienda. Menos calidad de vivienda también. Menos Juan, calidad porque- y Claro. también hay precios más altos porque la disponibilidad es menor y nada, hay escasez. Sí. Y hay mercado negro seguramente de alquileres también. Claro, sí, más inseguridad también. O sea, en fin, es como todo un ecosistema que no tiene ningún tipo de sentido, que al final lo que acaba repercutiendo es en el ciudadano de a pie, porque la gente se piensa, no, estamos más protegidos. No. O sea, al final nos acaba impactando negativamente a todos. Entonces, claro, cuando una persona tiene que tomar este tipo de decisión, pues yo misma fui una afectada, digamos, de decir, bueno, tengo una propiedad en Barcelona, ¿qué hago? Y tuve que decidir venderla. Primero porque dije, ostras, aquí hay unas oportunidades que yo no puedo rechazar porque son impresionantes, por un lado, con todas las ventajas de estas que estamos comentando. Y por otro lado, allá voy a estar yo en Paraguay dejando un piso a disposición de los ocupas que me puedan entrar o de un inquilino que se pueda quedar en mi piso, que yo no voy a poder controlar tampoco porque estoy aquí, ¿no? Entonces, De dije, verdad me pone muy nervioso todo lo que estás diciendo. Pero parece de verdad muy surrealista. Muy agresivo. Muy Sí. agresivo. O sea, pues allá está normalizado. Eso es lo triste, que la sociedad está normalizando una de cosas. Cuando te sales, que decimos los españoles que venimos aquí, decimos que somos los que hemos escapado de la Matrix. Porque es verdad, realmente es como, sales de aquí, o sea, sales de España, llegas a Paraguay, o bueno, a otro país del mundo, ves que existe un universo paralelo, porque es que es un universo paralelo lo que hay aquí. Y dices, no puede ser verdad. Estamos normalizando un montón de cosas en España que no son normales. No lo son. El Entonces, color verde de la Matrix también acá. Sí. Viene la gente Smith dentro de poco a Sí. llevarte. De verdad que sí. y lo peor de todo, lo más triste, digamos, es que está presentando un antecedente, porque hay personas que van a nacer y van a vivir ya esa alter realidad, digamos, Claro. porque en realidad no tiene nada de lógica, eso no es sostenible. Exacto. Y hay gente que cuando realmente la quieras llevar a una realidad lógica, ¿verdad? Como vos mencionaste hace rato, que hiciste tus cálculos con tu pareja que es ingeniero, o sea, me imagino que había un cálculo numérico ahí también que Claro. se quieran poner a revalidar y no lo van a lograr porque ya es un sistema totalmente implantado hasta la médula, ¿verdad? Sí. Qué Sí. locura. No, es muy loco lo que está pasando y aparte, bueno, también hay una inmigración masiva, descontrolada, ilegal. No hay ningún tipo de control de antecedentes penales, no se sabe dónde sale esa gente y bueno, y al final, o sea, a nosotros nos parece estupendo que la gente emigre. Nosotros somos, bueno, yo soy inmigrante aquí, pero yo he pasado unos controles policiales internacionales muy bestias y hay gente que tiene una pequeña mancha en el expediente y no puede solicitar la residencia. Tú tienes que tener aquí para entrar a Paraguay un expediente impecable a nivel policial. En España no, en España es que puede entrar cualquiera. Entonces al final también, ¿qué seguridad te da eso? Y es injusto también para las personas que viven, que pagan impuestos, Claro. que son ciudadanos de ahí. Ese es el Cierto. tema, que la gente que llega que no tiene documentos o que no tiene un trabajo formal, evidentemente no paga impuestos. Incluso encima pueden llegar a pedir ayudas y claro, y se les dan todas las ayudas y al final dices, bueno, es que en España está trabajando uno para mantener a 20, pero ya no solamente es la gente de fuera que necesita esas ayudas, sino la gente propia de problemas de salud variopintos, ¿qué tal? La gente del paro, porque si no trabajas también tienes que mantener a la gente que está en paro, más las pensiones, todas las pensiones de todos los jubilados, que este es otro problema estructural muy grave que hay en España, que va a petar en algún momento, que yo también me di cuenta, el tema de las pensiones. Nosotros nos han vendido un cuento muy bonito de pensiones, que es un esquema Ponzi en toda regla, que básicamente, bueno, tú le estás pagando la pensión a los que están ahora y se supone que algún día, o sea, el gobierno te promete que algún día alguien te pagará a ti la pensión. Pero ¿qué pasa? Europa tiene una población muy envejecida, entonces la gente de 60 a 100 años son un bloque así de población. ¿Qué pasa? Que la tasa de natalidad está bajísima. O sea, está trabajando este grueso de gente para mantener este grueso de gente. Pero es que encima los que nacen son esto. Entonces dices, ¿quién va a pagar mi pensión? Pues si es que ya estamos ahora una persona manteniendo a 40, ¿cómo va a ser esto el día de mañana? Es totalmente insostenible, ¿no? Los gobiernos que hacen balones fuera, ya le explotará la bomba, ¿no? Es como el juego ese de la bomba, de bueno, ya le petará a quien le tenga que petar, y yo acabaré mi gobierno y chao, adiós, ¿no? Entonces, claro, la gente que se da cuenta de estas evidencias, porque al final estos son datos demográficos, no hay más historia, dices, o sea, la gente no tiene hijos en España. ¿Por qué? Porque el coste de vida está tan alto.
no tienes una propiedad tuya, tienes que vivir de alquiler toda la vida. Los trabajos con unos sueldos súper mediocres, porque claro, el empresario paga 3.500 por el trabajador, pero lo tiene que pagar la mitad en impuestos. Al trabajador le llega la mitad de eso. Y eso también vi videos en internet. Nadie quiere hacer un contrato legal por ese motivo, porque prefieren trabajar en negro y llevarse el dinero, pero se le da una inseguridad muy grande también al empleador. Por eso que al final es que se están haciendo unas cosas que, lejos de mejorar o ayudar a que la economía funcione bien, es como que están haciendo todo lo posible para hacerlo todo mal. ¿Vos crees que hay otros factores que hacen que la gente quiera venir acá, como la política, la parte también de la libertad, la parte cultural, el clima que mencionaste hace rato? ¿Querés hablarnos un poco de eso también? La parte cultural es algo, o sea, hay gente que viene a invertir, pero luego cuando están aquí y conviven con la gente y ven el ambiente positivo que hay, porque realmente aquí la gente es súper amable. El ambiente, el paraguayo es muy acogedor, te ayuda siempre, es súper colaborador, es súper positivo. Allá, ¿qué pasa? En España hay tantos problemas y se ha fomentado tanto el individualismo y el búscate la vida por tu lado, que también se ve mal todo lo que es las colaboraciones. Aquí que lo típico es, oye, mi primo, oye, mi amigo, oye, tengo un amigo que... Allá eso no se estila, se ve como malo, se ve como eres un enchufado, has llegado aquí no por mérito propio, sino porque conocías a, y eso es algo negativo. Y aquí en Paraguay la óptica es totalmente al revés. Aquí es, si te puedo ayudar porque conozco a alguien que sé que te puede ayudar, te voy a ayudar. Y es algo positivo y no es algo malo, ¿no? Es una sociedad de confianza, creo Exacto. yo. Sí, prima la confianza sobre... Exacto. Es una comunidad, ¿verdad? Se Sí. busca el bien común. Sí, exacto, es súper cooperativo, colaborador, o sea, te puede pasar cualquier cosa en la calle y te van a venir 5 personas a ayudarte. Allá se te para el coche en medio de la calle y la gente te pita y sale del medio y no hay esa cultura de la ayuda. No está esa cultura, es bueno, búscate la vida tú con tus problemas porque yo ya tengo los míos y, ¿sabes? No me rayes con los tuyos. Aquí no, aquí es como, vamos a ayudarnos. O sea, culturalmente lo tenéis muy arraigado, mucho. Y eso es una cosa que la gente cuando viene se da cuenta y alucinan, porque dicen, es que no puede ser que me traten tan bien. No es posible que me cuiden tanto, que me regalen cosas todo el tiempo, que me quieran ayudar, que no me paren de presentar a gente y oportunidades. Claro, la gente cortocircuita, dicen, no puede ser, no puede ser. ¿Esto qué es? ¿El país de las maravillas? Claro. Y en cuanto a algo que mencionan mucho y acá nos cuesta ver, pero muchos europeos lo mencionan, la libertad. ¿Por qué encuentran más libertad acá en comparación a Europa? El que local dice, pero todos somos libres, nadie está preso, digamos, pero ¿a qué se refieren con esto de la libertad? Mira, primero que todo hay un tema de control muy bestia en España, que nuevamente usan ese discurso de no, es bueno para ti. No, realmente no es bueno para ti, simplemente es bueno para el Estado porque te va a controlar más y va a recaudar más a costa tuya, punto. Entonces, por ejemplo, todo lo que son multas de tráfico. Está lleno de radares, de cámaras y de todo para que cuando hagas esto, o sea, ¡pum!, la multa te llega automáticamente a casa, por ejemplo. Control. El tema de toda la red bancaria, de los límites, de que no puedes sacar más de 1.000 euros en efectivo, cosas así. Bueno, hay todo tipo de límites a nivel bancario también, todo tipo de controles, de que el dinero está súper trazabilizado. O sea, eso leí también, confirmame, uno no puede ir a un cajero y sacar más de... 1.000. Que explota el cajero, te llevan, ¿qué pasa? No, claro, es como, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Tenemos que tenerte trazabilizado, a ver qué estás haciendo con el efectivo no se puede trazar, entonces claro. La imposibilidad de utilizar el efectivo. Claro, de hecho, Hacienda está totalmente compinchada con todos los bancos tradicionales españoles, entonces tú piensas que cuando tú pagas impuestos, hay algunos que sí que los tienes que pagar por otras vías, pero la mayoría ya se te debitan directamente de tu cuenta. No es que tú tienes que ir y pagar tus impuestos, en plan, tienes que hacer tú ese procedimiento. No, uno declara, te los quitan ellos. Que declaran impuestos, sino que ya es confiscatorio, ya hace directamente. Exacto, entonces la propia Hacienda es la que entra en tu cuenta de banco y te mete y te saca como le da la gana, ¿no? Entonces, claro, lo normalizamos, pero realmente es como, está todo mega controlado. Sí. Luego, aparte, temas de libertad de expresión. Hay muchísimos youtubers que por hablar de estas cosas, como estoy hablando yo hoy aquí, han sido perseguidos por la Fiscalía Española o por entidades españolas o gubernamentales o amenazas. O sea, ha habido todo tipo de historias que yo he escuchado de gente que se ha tenido que ir de España porque no hay libertad de expresión real. Obviamente todos los medios están absolutamente comprados por el gobierno y lanzan los mensajes que al gobierno le interesa justamente para que la gente no despierte, no tenga pensamiento crítico.
desvíen la atención de ahora hemos puesto otro impuesto, que esto lo están haciendo cada mes. Es que nosotros cada mes nos enteramos de ahora impuesto al ahorro. ¿Pero qué impuesto al ahorro? ¿Sabes? Es que son cosas surreales. O sea, ahora te tengo que pagar por ahorrar. Es como... Y la gente pues no se entera, no, es como que ya normalizan todo. Es que lo hacen de a poco, ¿verdad? Es progresivo. Y desvían el foco de atención. Claro, es como el ejemplo de la rana que se le mete en el agua y de a poquito se va subiendo la temperatura, termina muriendo. Exacto. Porque no Aparte, se dio si cuenta uno no tiene de que eso. pagar el impuesto, si directamente te lo quitan, ni cuenta te das después con el Claro, tiempo. es totalmente No, aceptas y ya sedado el está, proceso. claro. Hacienda primero te quita. Luego tú revisas si tienes razón o no. Y si te das cuenta de que no tienes razón, buena suerte. Que puedes tardar 3 años en que te devuelvan algo, procesos judiciales, abogados, etcétera. Que finalmente ya no vale ni la pena recuperar con todo el gasto que vas a incurrir para hacerlo, ¿verdad? O sea, imaginaos el nivel de perversión que tiene el sistema. Es muy perverso. Es muy bestia. Y ellos te dirán que en sanidad, en educación, en infraestructura, luego ves trenes que descarrilan, que mueren casi 100 personas en un tren descarrilado. ¿Dónde está ahí el impuesto? Las escuelas públicas, cada vez la educación peor, los índices están bajando drásticamente, estamos a la cola de Europa en educación, ¿dónde está el dinero? La sanidad, las listas de espera son una locura. O sea, el otro día también salía un artículo que lo de las listas de espera era 9 meses para tener una visita con un médico especialista, ¿no? Tanto que se jactan. Hay muy buenos profesionales, yo que he estado dentro del sistema sanitario público. Claro, pero si uno no puede acceder Claro. al profesional, entonces es lo mismo que nada. Muy buenos profesionales, pero hay un colapso impresionante, porque claro, sanidad gratis que pagas tú con tus impuestos, pero luego cuando tú te vas a urgencias, con suerte vas a estar esperando 10 horas a que te atiendan. Eso si no te infartas ahí en las 10 horas, claro. La gente esperando en las salas de espera en sillas, con la vía ahí, la abuela con la vía puesta, cosas surrealistas. Yo esto lo he vivido, entonces... Lo hablas con propiedad. ¿Qué es lo que le lleva a estas personas que se desenchufan de la Matrix? ¿Qué les llevan a venir a Paraguay de todas las posibilidades habidas y por haber en diversos países, en Latinoamérica? Pero ¿por qué Paraguay? Mira, normalmente cuando la persona empieza a despertar y se empieza a dar cuenta de todo esto, empieza a ver YouTube, tal, porque YouTube es un canal muy bueno para ello. Normalmente, claro, antes que era lo más rápido era Andorra. Entonces la gente se iba a Andorra, hubo muchos años de migración a Andorra, pero ¿qué pasa? Que Andorra es un país muy pequeño, que está en las montañas, que no puede crecer más de lo que puede crecer, porque hay montañas, no puedes construir ahí. Claro, hay un espacio físico limitado. Claro, entonces han ido poniendo barreras, cada vez es todo más caro, 50.000 euros para poder entrar a pedir una residencia, ahora encima tienes que hacer una inversión de no sé cuánto, bueno, en fin, cada vez lo están poniendo más difícil, el precio de la vida se ha disparado muchísimo en Andorra, entonces claro, volvemos a esa persona que, oye, pues como yo, que no era una millonaria ni era una superempresaria, no, yo quiero solamente emprender, pues ahora quizá ya no es la mejor idea ni el mejor destino. ¿Qué pasa? Empiezan a estudiar todo el mapa, ¿no? Luego ven Chipre, luego ven Malta, luego ven Dubái, luego ven Panamá, y de repente acaban en Paraguay. Claro, cuando tú ya has hecho todo el estudio, de todo a nivel global, hay varios ítems que tú valoras, ¿vale? Una es un poco esto que hablamos de la seguridad jurídica, otra son los impuestos, por supuesto. Otra es la facilidad de abrir empresa, otro es el clima, la cultura. Claro, ahí por ejemplo Dubái es una cultura que hay mucha gente que le choca mucho. Estamos hablando de una cultura que es árabe, aunque ahora es muy internacional, que es verdad, pero es una cultura que, bueno, que al final es un emirato árabe, tiene sus propias reglas estrictas y por otro lado está en medio del desierto. También tiene su qué, ¿no? Y aparte el coste de vida es altísimo. Entonces, bueno, empiezan a dar la vuelta y llegan a Paraguay. Y claro, dicen, ostras, Paraguay, hablamos español. Claro, todos los que ya llevan mal el inglés dicen, mira qué maravilla, pues encima puedo hablar en español, magnífico. Hablan en español, cultura muy parecida a España, porque hay algunas cosas que incluso festividades que son iguales. Religión, Éramos una colonia española, entonces claro. hay raíces que nos unen, ¿verdad? Claro, al final la cultura, la religión cristiana, ¿no? de base, de raíz, de origen, pues sigue estando, seas o no seas creyente, Sí. al final es común, no es como irte a un país musulmán, ¿no? Totalmente. Luego, por supuesto, el clima. O sea, el español y el europeo en general, Ujú. el sol, el calor, el buen clima, hombre, es una maravilla, es lo que buscamos, ¿no? La naturaleza, lo que decíamos, la naturaleza, la gente agradable, la gente amable. Encima le sumas ambiente súper emprendedor, porque es que están llegando tantísimos emprendedores de todo el mundo que es una que la única locura. forma, acá es la única forma, si querés salir adelante, emprendés. No es que puedes vivir del Estado. Exactamente. Pero esto es lo que potencia, Sí. ¿no? Estimula la economía al final. Entonces,
Claro, yo no digo para todo el mundo, hombre, si tu objetivo en la vida es ser funcionario, pues quédate en España, por supuesto. Pero si tu objetivo en la vida es pues crear una empresa, montar un negocio tal, pues es un destino muy, muy atractivo Paraguay por todos estos checklists. La gente va haciendo el checklist, ¿no? Y acaban aquí porque se dan cuenta de que tienen todos los ítems. Luego encima el coste de vida es bajo. Ahora está subiendo mucho el precio de la vivienda, eso es cierto. Pero sigue siendo muchísimo más asequible que un Dubái o que un Panamá o incluso que en España mismamente. Y entonces, claro, dicen, ostras, yo aquí puedo tener una calidad de vida brutal, con gente que tiene una cultura parecida a mí, Sí. que encima puedo hacer crecer económicamente, hacer todo tipo de negocios con gente muy top, porque realmente hay un ambiente emprendedor de gente absolutamente brillante. Yo siempre le digo cuando llego a casa, Mario, es que hay una cantidad de talento por metro cuadrado, de verdad te lo digo, es impresionante, de paraguayos y de gente que viene de fuera, ¿eh? Es una cosa. Entonces, bueno, claro, se junta todo esta, ¿no?, ese ecosistema. Y la gente dice, ostras, pues escúchame. Luego otra cosita, el español tiene también como sueño tener su casita en un jardín. Porque allí no es posible. Y aquí es lo normal o lo común es tener tu casita con tu jardín. Pues allá es como, tienes que ser millonario para tener tu casita con jardín, ¿no? Y mucha gente viene y ve los barrios cerrados y el terrenito y la casita y no sé qué y dicen, guau, y se quedan con el sueño. Vos, Marta, que sos española, ¿qué idea tienen los españoles? O sea, ¿qué ideas tenías vos antes de venir aquí? ¿Cuáles eran tus miedos antes de venir a aterrizar acá en el Silvio Pettirossi y bueno, y empezar a desarrollar tu vida acá? Claro, en nuestro imaginario colectivo, ¿qué pasa? Que Paraguay lo incluyen dentro de Latinoamérica. Y nosotros no tenemos realmente mucha información de Latinoamérica, ¿vale? ¿Qué información nos llega de Latinoamérica? Nos llega de la gente que emigra a España. ¿Qué pasa? Que la gente de Latinoamérica que emigra a España normalmente son gente, en general, pues de bajos recursos, que van a trabajar pues de trabajos de lo que buenamente puedan, ¿no? Entonces, claro, nosotros relacionamos con pobreza. Pobreza por un lado, luego cuando empiezas a hablar con esta gente, inseguridad. Porque te viene gente de Colombia, te viene gente de Brasil, te viene gente de Perú, de Bolivia, de Ecuador, de Honduras. Claro, Venezuela, un montón, evidentemente, pues claro, no te van a contar cosas buenas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como no hacemos esa distinción porque no tenemos muy clara la diferencia entre los países, en el imaginario colectivo es Latinoamérica, todo lo mismo. Lo primero que piensas es inseguridad, corrupción, precariedad, pobreza, miseria, o sea, claro, es lo primero que tienes en mente. Cuando empiezas a investigar, te das cuenta de que no es así, quitando que, obviamente, hay un poco de pobreza como en cualquier país del mundo, también la hay en España. O sea, por debajo del umbral de la pobreza está una cantidad de población ya altísima a día de hoy y cada vez va engrosando más la gente pobre en España, ¿no? Entonces, bueno, al final pues hay una pequeña parte de población, hay todas las clases sociales, digamos, pero la gente en la mente no tiene eso. Entonces, claro, dicen, ostras, que me voy a ir allí a la otra punta del mundo, a un país tercermundista. Tampoco se imaginan que hay esta calidad de edificios, que se está haciendo, ¿no? Estas obras de arte, ¿no? No se imaginan que se está haciendo eso. Entonces tienen una concepción totalmente diferente. Y luego la parte también de salud, por mucho que aquí es verdad que la salud pública es muy limitada, también hay una salud privada que es espectacular, ¿no? Y que es totalmente futurista. Entonces a veces la gente también le da miedo de, bueno, ¿y si me pasa algo qué? Porque en España somos muy dependientes de la seguridad social porque el gobierno nos ha hecho así. Entonces, claro, la gente no piensa, no, espera, porque al igual, si yo gano más dinero, me puedo permitir tener una sanidad privada súper buena, ¿no? Que al final también hay que pagarlo eso. Esas son cosas que hay, esas concepciones o esos mitos. El tema de la seguridad es lo primero que me dicen, ¿no? ¿Y qué tal la seguridad? Y es inseguro. Y yo digo, inseguro son las Ramblas de Barcelona. Eso sí que es inseguro. Bueno, y como inversionista inmobiliaria, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué esperas lograr con estas inversiones? Pues a ver, siempre hay tres opciones, ¿no? Cuando tú haces una inversión inmobiliaria, aquí especialmente, tienes tres opciones. Es o revendes y sacas una plusvalía pues que va a ser muy atractiva, o alquilas en larga temporada, o alquilas en Airbnb. Entonces, pues también depende, cada una tiene sus pros y sus contras. Entonces, yo ahora mismo me quiero esperar. Todavía no tengo ninguna decisión tomada. Entonces, quiero esperar, quiero ver un poquito cómo se comporta todo. Si me gustaría empezar probando... O sea, yo tengo como vale, voy a empezar haciendo esto, luego esto y luego esto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar haciendo el Airbnb,
Si veo que me funciona bien el Airbnb, pues me voy a mantener haciendo Airbnb. Si por lo que sea, pues veo que tiene algún tipo de dificultad, complicación o lo que sea, pues pasaré al tradicional. Y bueno, pues si por lo que sea me interesa por tema de operaciones, lo necesito, o motivos X, porque el futuro vete tú a saber, pues bueno, pues lo revendería y le sacaría la plusvalía. En cualquiera de estas 3 opciones salgo ganando. Eso lo tengo claro. Por lo tanto, es como no importa demasiado lo que haga, depende más de la estrategia que yo quiera hacer en ese momento y de las necesidades que yo tenga en ese momento. En función a eso, pues yo decidiré qué hacer con ese activo. Hay gente que ya lo tiene muy claro desde el principio y yo es como, bueno, yo me quiero esperar, cuando ya esté construido, haré mi testeo. Yo que vengo de la parte científica, pues hago mucho estudio científico de las cosas, soy muy empírica en ese sentido, entonces, bueno, pues voy a experimentar como siempre hago. A diferencia de España, que es el ejemplo que diste, nosotros aquí tenemos mucha población joven. Mucha población joven que empieza a ganar bien. Que 70% de hecho, 70%. No es menor, ¿verdad? Uf. Ese número. Y mencionaste un monoambiente. ¿Y quién no querría estar estudiando, trabajar bien, ganar bien? Pagas un departamento por renta tradicional y te vas caminando a tu facultad o a tu trabajo. Y nosotros siempre decimos, eso es calidad de vida. Nosotros a eso apuntamos, a que la gente inversora o emprendedora que nos está mirando vea esta como una oportunidad de inversión. El departamento es un vehículo, no es el objetivo final como inversor. Es para generar renta, para que el día de mañana tengas ese ingreso pasivo. Entonces simplemente yo quería dar un poquitito más de ampliación a lo que vos estabas mencionando, pero de nuestro punto de vista y cómo realmente ambos no es que colisionan, sino que se fusionan. El criterio que vos tenés desde afuera versus lo que nosotros también hacemos aquí desde adentro. Y hay muchas cosas que están surgiendo hoy aquí en Paraguay, ¿verdad? Uno de ellos, una noticia muy interesante que se dieron en los últimos días, semanas, es el tema del Investor Pass. ¿Querés comentarnos un poquitito, Marta, vos cómo Aunque lo no ves? se sabe mucho todavía, No se sabe todavía hay mucho. nada oficial, Sí. pero... Mira, aquí lo tengo esto, sí, porque ha salido muy recientemente Sí. y sí. Bueno, a ver, el Investor Pass, a nosotros nos vienen muchos clientes que ya les interesa la residencia permanente. ¿Por qué? Porque la temporal, el problema es que tienes que venir una vez al año durante 2 años, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que sí que quiere venir a Paraguay y quiere estar yendo y viniendo, o quieren vivir aquí, pero hay gente que no, que quieren hacer algún tipo de negocio o que quieren simplemente pues seguir viviendo en otro país, y Paraguay esto te lo permite, otros países no. Esta es otra de las razones por las que la gente también acaba viniendo aquí, ¿no? De tener esa libertad de, bueno, yo tengo mi residencia fiscal en Paraguay o mis negocios en Paraguay y yo vivo donde sea. Bueno, pues la residencia permanente lo que te permite es que solo tienes que pisar Paraguay una vez cada 3 años. Por lo tanto, esto para este tipo de perfiles que son más nómadas o que no quieren venir a vivir aquí de manera fija, pues es súper interesante, ¿vale? Incluso pueden residir fiscalmente en otro país, pero poner una ficha en Paraguay como plan B, que también muchísima gente lo está teniendo por tema guerra, además, les está empezando a interesar mucho. Incluso gente de Dubái está viniendo ahora pues por todo lo que está pasando. Y hombre, ese plan B que te permita tener una residencia permanente, que ya te permite residir en el país durante 10 años y que solamente tienes que venir una vez cada 3 años para mantenerla, pues hombre, es interesante. Y no solo eso, sino que solamente con 3 años de residencia permanente tú ya puedes pasar al trámite de naturalización y sacar tu pasaporte paraguayo. Estamos hablando que en 3 años tú ya puedes tener otro pasaporte. Y esto también es algo que a muchísima gente le interesa mucho, ¿vale? Justamente por esta incertidumbre mundial que hay de está ahí la guerra en Europa y ¿qué? Bueno, pues pasaporte y capa Paraguay, ¿no? Para Paraguay. Bueno, entonces, bueno, esto es importante. Sobre el tema del Investor Pass, claro, te permite sacar esa residencia permanente y hasta ahora sí que era un poquito más complicado porque tú tenías que venir a montar una empresa a Paraguay y hacer una inversión de $70.000 o más por persona. Entonces, sí que es verdad que iba por un sistema, por el SUACE, ¿no? Que era más sistema empresa. Entonces es eso, tienes que montar una empresa. Entonces, bueno, sí que te decían que durante 2 años pues tú tienes que hacer esa inversión y tienes que contratar a 5 empleados. Bueno, ¿qué ha pasado? Que se han dado cuenta que hay un montón de gente que está invirtiendo en real estate, en inmobiliario y en otras cosas, y han dicho, pues oye, me parece muy bien de decir, vamos a facilitar un poquito todo esto para que la gente no esté obligada a montar una empresa, tal, vale. Entonces, por lo que me han dicho hoy, resulta que con el Investor Pass no es obligatorio tener una empresa abierta,
una EAS, una SA, lo que sea, cosa que facilita muchísimo las cosas. Y bueno, en el sector inmobiliario sí que dicen que tienes que hacer una inversión mínima de $200.000 para poder acceder a este Investor Pass. Con eso ya te dan el certificado de inversionista. Y con ese certificado de inversionista tú ya puedes acceder a la residencia permanente. O sea que me parece súper atractivo. Entonces, claro, duda que tendrá la gente, ¿no? O gente que nos preguntará, ¿pero tienen que ser $200.000 pagados ya, el día 1 y ya tengo que hacer esa inversión? No, y eso es lo bueno. Que si compras a plazos, como vosotros pues tenéis, ¿no? La opción de, oye, tú puedes comprar un apartamento aquí y puedes pagarnos hoy el 30% de entrada y luego pagar a cuotas hasta fin de obra sin intereses. Entonces, tú con ese contrato de compraventa, donde pone que tú has adquirido una propiedad por más de $200.000 por persona, no sirve me meto con 3 amigos, no, tiene que ser tu persona física, que eso también es importante, no puedes comprar como empresa, tienes que comprar como persona física, vas con tu contrato de compraventa de, oiga, mira, me he comprado un apartamento por 200.000, aunque ahora he pagado el 30%. Bueno, pues con eso ya puedes acceder a ese Investor Pass. Y bueno, y aparte de esto, pues no solamente existe esta modalidad, sino que también han abierto la modalidad de mercado de valores, inversión mínima de $200.000 en instrumentos bursátiles, casas de bolsa, acciones, bonos, lo que sea. Y luego en el sector turístico, 150.000 en proyectos vinculados al turismo. Así que bueno, me parece que está súper bien porque nos saltamos el trámite de tienes que abrir la empresa, empleados, etcétera, y ya puedes acceder a esa residencia permanente que ahora mismo pues tanta gente está demandando. Entonces, este tipo de trámite es uno de los que nosotros hacemos en mi empresa, que todavía no he hablado de ello, pero bueno, yo al final me monté la empresa con todo el ecosistema de todo lo que podía llegar a necesitar una persona que quería venir a vivir, a emprender o a invertir en el país. Entonces, todo lo que es la estructura fiscal, las residencias, las compras inmobiliarias, o sea, todos los trámites que van alrededor de este tipo de movimientos, porque muchas veces la persona necesita todos, pues todos se lo resolvemos en un solo lugar. Y eso está muy bueno, Marta, porque vos lo viviste todo el proceso. Claro. No es que te contaron, que fuiste a un asesor, lo viviste vos misma. Y aparte, hablando de españoles también, está el Tratado de Doble Imposición, que también les beneficia. Y en todo eso le podés asesorar vos también a la gente que nos está viendo para que después se pueda poner en contacto también contigo para todo ese proceso. Sí, de hecho ahora bueno, tenemos fiscalistas paraguayos y de España. Bueno, de hecho uno que tiene un despacho en Barcelona, o sea, es un chico que se dedica a esto desde hace 20 años y que lleva estas estructuras fiscales internacionales, sí. O sea, tenemos en el equipo gente súper potente, por eso que al final esa persona, en vez de estar, ostras, me voy aquí, me voy allá, no sé, confío, no confío, no, es que ya tenemos el equipo especializado para resolver todas las cuestiones que cualquier persona de Europa o incluso de otras partes del mundo pueda tener. Entonces, le hacemos toda la estrategia. No le asesoramos, le ejecutamos, le asesoramos, le decimos te conviene más esto, te optimizamos fiscalmente, optimizamos los costes, lo hacemos todo en un solo lugar, no hace falta que te vayas a buscar 5 empresas diferentes para hacerlo todo. Y nosotros llevamos tu caso con un equipo multidisciplinar y ese caso se resuelve pues en todas las áreas que se tenga que resolver. Está buenísimo. Bueno, después vamos a pasar los datos también para que la gente se pueda poner. Van a estar ahí cero en estrés. los comentarios. Política, cero estrés, cero errores. Eso es lo que estamos logrando. ¿Qué solución? Solución pura, cero estrés, cero dolores de cabeza, vienes con nosotros, te resolvemos la vida. Ya está. Y estamos, pues eso, fiscalistas paraguayos, fiscalistas españoles, abogados, escribanos, o sea, tenemos todo el ecosistema. Y una cosa, estamos hablando mucho desde el punto de vista del inversor, de eso se trata este episodio, pero también quiero decir como paraguayo también estoy muy contento, sobre todo con iniciativas como el Investor Pass, porque es capital, es liquidez que va a venir de afuera. La bolsa de valores local tiene creo ya 35 años y no es más, y nunca llegó a desarrollarse mucho. Con este tipo de cosas van a haber empresas que van a poder emitir bonos, acciones, va a haber un montón de demanda, un montón de liquidez, un montón de crecimiento para empresas también. O sea, el rubro inmobiliario vemos que va a ayudar mucho, no creo ni que sea necesario con la cantidad de interés que hay, pero ayuda. Pero también sector turismo, que van a estar facilitando la residencia a extranjeros que quieran invertir en turismo. Entonces es un win-win que me parece súper interesante y creo que si funciona bien va a ser una inyección de capital enorme para el país y para el desarrollo y todos nos vamos a beneficiar de eso. Eso me pone muy contento también. Realmente. Creo que fue una masterclass ahí del ministro de
de industria y comercio que planteó este Investor Pass. Así que lo veo muy positivo. Claro. Así mismo es. Y en los próximos días vamos a saber más detalles, ¿verdad? Y vamos a estar informando. Sí, buenas decisiones, total. Y nosotros pues ya listos para sacar la residencia permanente a todo el mundo que invierta y si invierten con nosotros, pues mejor. Porque mejor asesorados no van a estar. 100% de acuerdo y damos fe de eso. Bueno, vos tenés mucha experiencia en ese sentido, Marta. Naciste emprendedora, obviamente después de escuchar tu historia de vida se nota eso, lo exudás, digamos. Y con toda esa experiencia detrás, ¿por qué vos ves a Paraguay hoy, ¿verdad? En el contexto en el que estamos, como una oportunidad también para el inversionista inmobiliario, ya sea de Europa o de España? Mira, sobre todo el tema de la seguridad que estábamos hablando antes, lo que decimos, aquí alguien te ocupa la casa y llamas a la policía y lo echan a patadas, no hay más historia, por ejemplo. Lo mismo si se te queda un inquilino sin pagar o incumple contrato, pues es algo que se resuelve en unos meses, eso es lo primero. Después el tema de los precios atractivos, por supuesto. Luego el crecimiento económico del país es espectacular. Tenemos el doble de crecimiento económico que el promedio de Latinoamérica. Creo que vi unos números ayer, 4.6, el promedio es como de 2.2, una cosa así. Y bueno, y esto no lo digo yo, lo dicen organismos, lo dijo la CEPAL, lo dijo el Banco Mundial. Entonces sí, eso es muy positivo. Hablabas de situación como en Europa, donde el crecimiento de repente se estanca por la población y demás, y acá es todo para arriba. Bueno, y el tema de la deuda, que Europa está tremendamente endeudada. Estados Unidos ya ni te cuento el nivel de deuda que tiene, y Paraguay lo controla muy bien, eso, la inflación y la deuda la tiene muy bajo control. Esto sí que es punto positivo para Paraguay. Y luego, aparte, el grado de inversión, que es que esto también ha dado muchísimo valor de que Standard & Poor's y Moody's, pues al otorgar estos grados de inversión es como, oye, aquí, pon la ficha aquí, que esto ha pasado el sello de calidad y es seguro, ¿no? Luego otro tema que comentabas, Ariel, del tema de la gente joven, ¿no? Que viene a trabajar, etcétera. Y el tema del déficit de vivienda. O sea, en el sector inmobiliario hay un déficit de vivienda en general en Paraguay brutal para la cantidad de población que se necesita a día de hoy y que se va a necesitar a futuro. Porque hay muchos inversores que dicen, ostras, pero ¿hay demanda suficiente para la gente para que pueda ir? Y digo, los extranjeros que están viniendo cada año, que es una locura. 47.000 el último año. Y en el primer trimestre de este año tenemos 18.000, que es el doble del anterior, y se espera que para este año se duplique. De esos 47.000 cerremos con el 80.000 de gente que está viniendo. En su mayoría veíamos en brasileros, argentinos, alemanes. En cuarto lugar estaban los españoles. Exactamente. Por ahora. Sí, por ahora. Y gente de toda Europa y de Estados Unidos también. O sea que está viniendo muchísima gente, pero que no solamente es el tema de la residencia, inversiones y tal. Claro, al final dices, bueno, esta gente vienen, invierten y se van ya, pero es que cuando vienen, invierten y se van, se quedan 1 o 2 semanas, porque si no tienen tiempo de hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, esas 2 semanas, tú necesitas alojar a esa gente en algún lugar. Entonces ahí tienes esa demanda de Airbnb, por ejemplo. Luego, el propio turismo regional y nacional que tiene Paraguay de por sí, los eventos corporativos, los eventos deportivos. O sea, movimiento hay muchísimo. Mundial 2030, hay que meter a la gente en algún lugar. Viene Shakira, venga, el doble de precio los Airbnbs porque es que no hay lugar donde dormir. O sea, son tantas cosas. Y luego encima, la propia población de Paraguay, que como decimos, 70% de la población está por debajo de los 45 años, gente joven, productiva, con ganas de trabajar, que están viniendo a la capital a buscar empleo por todo el crecimiento empresarial y económico que hay. Yo tengo paraguayos contratados y más que voy a tener que contratar. Por lo tanto, yo estoy generando ese empleo y estoy haciendo ese llamamiento de venir a trabajar aquí, ¿no? Entonces la gente va a tener que ubicarse también cerca de la oficina. Es como toda una rueda que al final parece prácticamente imposible que tu piso no se vaya a ocupar. Y luego el tema de los nacimientos. Aquí hay una tasa de natalidad altísima. No sé si nacían 9 millones de niños cada año, una locura así. Entonces, claro, no sé qué dato era, no me acuerdo cómo era el dato, pero era como un montón de nacimientos, nada que ver con España, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, a menos no va a ir. Es como, gente va a haber, vivienda se va a necesitar. Hay mucha vivienda aquí que está súper deteriorada, o sea que ya no es inhabitable directamente, que es como, bueno, es que esas viviendas ya se tienen que tirar y construir otras nuevas. Por lo tanto, claro, todo esto fomenta de que sí o sí la tasa de ocupación va a ser alta. Es que no hay manera de que no vaya a ser alta por los números que tenemos ahora mismo sobre la mesa. Sí, hay muchísima gente que nos está viendo acá de forma local en Paraguay, pero estamos seguros también que ahí detrás hay muchísimos españoles que están viendo desde España. ¿Y qué les recomendarías a ellos?
¿cuál sería el primer paso que deberían de dar para invertir en bienes raíces, en inmuebles, para poder aprovechar todos estos beneficios que vos acabas de describir aquí en Paraguay y que no se vaya la ola sin que lo aprovechen, digamos? Bueno, lo primero que tienen que hacer es contactarme a mí. No, en serio. Estaría bien porque nosotros les orientamos muy bien de cómo funciona, de cómo tienen que hacer, etc. Realmente eso es importante, porque hay muchas personas que no entienden cómo funcionan las cosas aquí y funcionan muy diferente que en España. Entonces lo primero es hacer un buen estudio de la situación y analizar bien el caso. Eso es lo primero. Luego, ver qué objetivos tiene como inversor, porque es lo que decimos, ¿no? O sea, tú qué quieres revender, alquilar, qué rentabilidades esperas, corto, medio, largo plazo, ¿no? Hay que estudiar un poquito eso. Y luego el siguiente paso, pues es eso, es buscar esa oportunidad de inversión que diga, vale, pues me cuadra con todos los requisitos que yo estoy buscando, está en el rango de precios que yo me puedo permitir ahora en este momento de la vida o lo que yo quiero invertir ahora, y ahí pues bueno, avanzar hacia la compra. Entonces, ¿cómo funcionan las compras? Siempre se da una paga y señal, que esa paga y señal ya se descuenta del resto de la entrada que hay que pagar, es simplemente para sacar la unidad del mercado. Nosotros siempre decimos, hazlo rápido, porque nos pasa constantemente, me gusta, y nosotros, vale, si te gusta, reserva, porque si no, ¿qué pasa? En el momento en el que manda el comprobante de transferencia de, venga, mando la paga y señal de esos $1.000 para reservar, ya lo ha reservado otro. Y eso pasa. Y le digo, ¿cómo que lo ha reservado otro? Bueno, es que claro, es que aquí es rápido, el mercado es muy dinámico. No te lo puedes pensar mucho. Si encuentras la oportunidad, métele ya y reserva ya. Ese es el primer paso, la seña. Luego tienes que pasar todo el compliance de origen de fondos. Ahora entraremos a hablar de este tema. El origen de fondos, que es muy importante de que tú demuestres mediante documentos oficiales tipo declaración de la renta y otros documentos, pues que es lícito el dinero que tú tienes, que no proviene pues de actividades narcotráfico, armas, lo que sea, ¿no? Actividades ilícitas. Entonces, cuando ya has pasado ese compliance, luego ya pasas a la fase de firma de contratos y demás, y ahí das la entrada, lo que te queda menos esos $1.000 de reserva, la entrada. Y cuando tú ya tienes la entrada con tu contrato de compra-venta privado firmado, realmente tú ya eres dueño de esa propiedad. Entonces, si durante el proceso de obra, por lo que sea, tú lo quieres vender, lo puedes vender también, haciendo la cesión de derechos. Porque mucha gente nos lo pregunta, ¿no? En plan, pero yo me compro el piso y entonces escrituro ya. No, te tienes que esperar a que ese piso esté acabado de construir, que te hagan la entrega de llaves y luego todavía tienes que esperar muchísimo más a que esa referencia catastral de ese departamento se incluya en la municipalidad, que eso suele tardar entre 6 meses y 1 año. Ahí, o sea, cuando tú ya tienes tu propiedad y ya la estás alquilando o la quieres revender o lo que sea, tú ya puedes hacer lo que quieras con tu unidad y ya la escrituras más o menos entre 6 meses, 1 año, después de haberla comprado. Y ahí es cuando legalmente tú ya, esa propiedad es como que está puesta en presentación en sociedad, ¿no? De decir, mundo, soy dueño de esta propiedad. Y ahí ya legalmente pues sí que ya está todo cerrado como dueño. Bueno, Marta, entonces, como los bienes raíces también y como las oportunidades siempre son limitadas, el tiempo es muy limitado, ¿verdad? Entonces creo que ya estamos llegando a nuestro cierre de esta super live. Me encantó. Quedaron temas pendientes. Creo que quería hablar de compliance, Marta, a ver si podemos hablarlo otro día. Vamos a hablarlo. Tomamos entonces tu apunte para volver a citarte aquí y tener una conversación donde solamente hablemos de eso. Pero antes de cerrar, queremos agradecerte tu tiempo. Fue un placer tenerte acá. Fuiste una invitada de lujo. Agradecerte un montón. Y si es que hay algo que puedas decir en un minuto a gente de España, ¿qué le dirías? Primero, que pierdan el miedo. Ya miro a cámara. Que pierdan el miedo, que se atrevan, que den el paso. Aquí tienen un equipo de confianza, pueden ir de la mano con nosotros, que no se preocupen de nada, que todo va a estar súper bien controlado. Eso es una garantía total. Tanto si se quedan allá como si van a venir aquí, pero realmente vale la pena venir a visitar Paraguay, venir a vernos, venir a ver estos proyectos increíbles y aprovechad esta oportunidad, porque ahora es el momento. Ahora es ese momento que está empezando, pero que no estamos todavía arriba. Por lo tanto, no desaprovechéis, porque el mejor momento para invertir es ayer. Así que, sobre todo, no perdáis la oportunidad, porque luego os vais a tirar de los pelos cuando el cuñado os diga, yo invertí en Paraguay, y tú no.
Bueno, gracias Marta, y para ir cerrando ya el episodio hoy, hay algo muy importante que me gustaría que se lleven con ustedes al final de esta transmisión, y que es cuando una persona empieza a analizar una inversión, muchas veces se enfoca mucho únicamente en el activo. Sin embargo, hoy vimos que hay un factor previo que tiene mucho peso enorme en la decisión, que es el contexto. Hablamos mucho de Paraguay y sobre todo también el resto del mundo, ¿verdad? Entonces pudimos ver con esta charla con Marta qué está pasando hoy en lugares como Europa, qué situaciones se están viviendo por allá, y bueno, por qué también muchos inversionistas deciden venir a Paraguay a montar inversiones, y bueno, como decías vos, a montar un plan B y mirar otros mercados. Entonces, en ese escenario que tenemos hoy, Paraguay aparece como una alternativa que empieza a ganar mucho protagonismo en Europa, como también en países vecinos, Brasil, Argentina. Y no es casualidad, sino que es realmente una combinación de muchos factores que generan oportunidades, y cada vez son más esos factores. Lo del Investor Pass, como mencionábamos, ni siquiera tenemos información sobre eso, es muy nuevo, pero cada vez se dan más y más factores. Y bueno, sobre todo también me gustó traer esta experiencia de Marta, que nos trae una perspectiva fresca del otro lado del charco, si bien ya hoy está acá, porque bueno, nos permitió ver cómo es todo ese proceso, cómo lo ve alguien de afuera. Tener la perspectiva de alguien que nos mira así como de tercera persona es también muy valioso. Y bueno, nos hablaba también de lo importante que es hacerse asesorar bien y sobre todo tomar la decisión, que no solamente basta con, vos decías, YouTube es una fuente muy interesante, pero si no tomas acción, entonces te quedas ahí. Y es ahí donde realmente se marca la diferencia. Entonces, entender el momento, elegir bien dónde invertir. El momento, dijiste, era ayer, pero bueno, estamos viendo esto hoy, así que podemos hacer con el tiempo que nos queda. Y bueno, hacerlo siempre con información para que tu inversión sea lo más sólida posible. Así que muchísimas gracias, Ariel, muchísimas gracias, Marta. Esperamos verte pronto otra vez. Y a todos los que nos vieron, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.